orar, vamos a permitir que Dios tome el control. Cierra tus ojos. Padre bendito, ponemos en tus manos hoy esta predicación, este mensaje que viene de ti, mi Dios. Rogamos a ti para que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de lo que se va a predicar hoy. Que sea tu Espíritu Santo que toque cada corazón. De los que han llegado hoy, que tú has enviado, para los que están hoy también, vinos por vía internet, Señor. Te rogamos que sea tu palabra la que llene, la que alivie, la que sane cada corazón. Que aprendamos hoy a depender de ti en todo momento, mi Dios. Que empezamos a creer en ti, que tienes el control de nuestra vida y que tú demandas una obediencia total y absoluta a ti, Señor. Te pido que tú sigas obrando con poder en esta tu iglesia. Gracias esta mañana por darme el privilegio de poder ser un instrumento para tu reino. Gracias por tu amor y tu misericordia, y que esta mañana tu mensaje llegue a cada corazón necesitado. Tú conoces cuáles sus motivos, sus situaciones, sus heridas, que a través de lo que tú hoy prediques, Señor, esos corazones sean sanados, sean confrontados, sean enseñados, sean instruidos, para que hoy puedan darte a ti la gloria y la honra, Señor. Te lo pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Voy a empezar la predicación con varias preguntas que ahí donde tú te encuentras puedas tú contestarlas. Que estas preguntas realmente lleguen a tu corazón y que sean unas preguntas que realmente tengan un propósito, hacerte pensar, hacerte reflexionar, y que tú tengas la valentía, la honestidad de poderlas contestar. Muchas veces en nuestro caminar pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pretendemos hacer las cosas bien, sin embargo a veces los resultados de lo que hoy estamos obteniendo no es lo que realmente deseamos. Y muchas veces el resultado de las cosas de nuestra vida nos han llevado a una depresión, a una tristeza, a un enojo, a un malestar, a una amargura, pero justamente es porque no hemos aprendido esto que hoy hemos escuchado en las alabanzas, esto que escuchamos justamente en el diezmo de la ofrenda y lo que vas a escuchar justamente hoy en la predicación, a depender de Dios. Voy a hacer ciertas preguntas que dicen así: ¿cuántas experiencias amargas has vivido y qué te ha marcado en tu vida? ¿Cuántas cosas has pasado en tu vida que te han llevado a una amargura? Tal vez fuiste un hijo no deseado, tal vez fuiste una hija no planeada, tal vez nunca te han dado el valor que tú hoy necesitas o mereces. Tal vez alguien abusó de ti desde la infancia, de manera verbal, tal vez física. Tal vez fuiste violentado física y verbalmente en tu vida, y eso fue creando justamente heridas y amargura en tu corazón. Tal vez nadie ha creído en ti, y eso te ha marcado y te ha detenido a hacer cosas en tu vida. Tal vez siempre has esperado la aprobación de la gente que tú amas, y la gente hoy que tú amas te ha hecho a un lado. Has dejado de confiar en ti. Todo esto, ¿cómo ha afectado hoy tus relaciones personales? Todo esto, ¿cómo ha afectado en tu familia, en tu trabajo, en tu matrimonio? Yo no sé realmente cuál haya sido la razón por qué Dios te trajo acá. Pero si Dios te trajo acá es porque realmente Dios vio algo que te hace falta, y es justamente Él. El título de predicación es demasiado corto, pero muy reflexivo. El título de la predicación es Esclavo o Libre. ¿Qué eres? ¿Cómo te encuentras? ¿En un estado de esclavitud o en un estado de libertad? Eso tú lo vas a poder experimentar en el transcurso de la predicación, y que Dios vaya hablando justamente lo que tenga que hablar a tu corazón. Antes de comenzar, porque nos preguntamos de todo lo que pregunté, y tal vez a lo mejor me faltaron muchas cosas que hoy justamente estés pasando, que yo no conozco ni sé, pero Dios lo sabe.
la pregunta que tú te harías, ¿hay alguna solución en todo esto? Esa es una pregunta que hoy vas a contestar y la respuesta va a venir. ¿Hay alguna situación en la cual pueda yo descansar y yo pueda sentirme aliviado? Eso es algo que va a contestar cada uno de ustedes en la medida que escuchen justamente la predicación. Tal vez he estado mucho tiempo con psicólogos, con consejeros. Tal vez he dejado que me mediquen para poder menguar mi ira. Soy muy iracundo, muy enojón y a veces tengo que medicarme para que el medicamento me mantenga en paz. Tiene que ser toda la vida así. Lo que he roto, lo que he destrozado, lo que he destruido, no podrá tener una solución en su momento. Vamos a ver cuál es la solución de esto. Pero para esto, generalmente a veces he mostrado esta alegoría. Había una persona que iba en una carretera, en su carro, solo, pensativo, y de repente se descompone su carro. Se baja del carro, abre el cofre y no ve nada extraño. Se para una persona a auxiliarle. Dice, permíteme, déjeme ver si le puedo ayudar a ver qué es lo que tiene su auto. No le encuentra nada, sigue sin funcionar el carro. Pasa una segunda persona, pasa una tercera persona y él comienza a desanimarse. Hasta que la cuarta persona que se para y le dice, ¿me permite ayudarlo? Dice, mire, ya se pasaron 3 personas. Y la verdad no quiero quitar el tiempo. Mejor siga su camino y a ver cómo le hago para poder resolver este problema que tengo. Porque no lo veo por dónde. Y dijo esta persona insistente, permíteme ayudarle. Abra su cofre del carro. Bueno, más que por gusto, lo hizo por compromiso y permite entonces abrir el cofre. Esa persona se levanta las mangas, se hace un lado de la corbata y observa el carro. Dice, ok, venga por favor, quiero que mueva esos cables hacia enfrente y después quiero que lo eche a andar. Es inseguro, incrédulo, un tanto molesto por lo que estaba pasando. De repente da la marcha y enciende el carro. Él sorprendido dice, wow, encendió el carro. Y la persona que yo dijo, déjeme presentarme. Yo soy Henry Ford, y yo hice este carro. Y yo sé exactamente lo que tiene. Cuando hablamos si hay una solución en todos los problemas que tú tienes que confiar con el que te hizo. ¿Quién te hizo? ¿Quién te formó? ¿Quién te creó? ¿Quién sabe realmente tus debilidades? ¿Quién sabe realmente tus defectos? ¿Quién lo sabe? Un hombre no puede aliviar el corazón de otro hombre, porque es finito igual que la otra persona y es impotente. Un hombre no puede hacer que la otra persona tenga un mejor acercamiento o mejore su vida, porque es igual de imperfecto que esa persona. Por eso cuando tú hablas de matrimonios, los matrimonios son imperfectos porque son creados o están constituidos por personas imperfectas. Pero aquí la pregunta es, ¿hay una solución para que esto realmente haya una mejoría? Y una mejoría que realmente se vea. Y tal vez sea una mejoría, tal vez a mediano, corto, largo plazo, pero va a haber una mejoría. ¿Sí la hay? Yo digo, sí la hay. Y justamente aquí vamos a empezar con la predicación. La solución en tu vida, de lo que estés pasando, cualquiera que esto sea, es Cristo. Es Dios. No hay otra. ¿Quién te creó? Dios te creó. Mucha gente ha tratado, más bien el enemigo ha desvirtuado justamente esa fe, haciéndonos pensar que venimos del mono. Yo no sé si estás de acuerdo que tengas una abuelita y sea chita, no, yo no sé. Yo no. Yo creo que Dios creó al hombre y de ahí venimos justamente ahí. Él creó a Adán y creó a Eva, a un hombre y a una mujer. ¿De qué se ha encargado el enemigo? A desvirtuar justamente la enseñanza de Dios. Y le ha puesto muchas cosas que la palabra misma no dice. Una de las situaciones que le ha puesto el enemigo a la palabra es que fue escrita por hombres.
Y como el hombre es imperfecto, entonces la Biblia es imperfecta, que tiene ¿qué? Errores, porque fueron creados por hombres que también tienen errores. Y la pregunta ¿es correcto? No. Quiero que me acompañes, antes de empezar, para que entiendas esta parte del mensaje. En la primera carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Y vean lo que dice justamente el apóstol Pedro aquí en la Biblia. Dice aquí, porque nunca la profecía, porque nunca la palabra, porque nunca la Biblia fue traída por voluntad, ¿qué dice ahí? Humana, sino que los santos hombres de Dios fueron ¿qué? Habían sido ¿qué? Inspirados por el Espíritu de Dios. Y yo doy este ejemplo para que quede más claro. Yo soy un poeta y le voy a decir a cualquiera de ustedes que me escriban mi poema, cualquiera de ustedes. Les voy a pedir que por favor, yo les voy a dictar y ustedes van a escribir el poema. La pregunta que yo haría al final, ¿ese poema de quién es? ¿Del quien lo escribió o del quien lo inspiró? Luego entonces, si la palabra fue una inspiración divina, ¿de quién es la palabra? Hasta ahorita no ha habido alguien, no ha habido ningún ser humano que se haya levantado ya de muchos años atrás, hace 2000 años que vino Cristo, que se levante y que ha dicho, este libro es mentiroso. Este libro encierra muchas mentiras. Este libro es falso. No ha habido ninguna persona hoy que se haya levantado para decir justamente eso. El diablo se ha encargado justamente de desvirtuar la verdad de Dios. Ha querido destruir este libro en muchas ocasiones y no ha podido ni podrá hacerlo, porque es la palabra de Dios. Entonces, si realmente estamos convencidos que lo que tú tienes en tu mano es la palabra de Dios y es la voluntad revelada de Dios, entonces tenemos que creer en la Biblia, en su palabra. Cuando alguien dice creo en Dios pero no creo en la Biblia, hay un problema de herejía. Es como creer en Dios y no creer en Cristo. Es como creer en Dios y no creer en el Espíritu Santo. Es un solo Dios en tres personas distintas y cada persona tiene un propósito. Tú llegaste a este lugar justamente porque Dios te llamó. Pero antes también hubo un hombre, Dios se tuvo que haber hecho hombre para redimir justamente al hombre. Entonces quiere decir que Dios te llama y te lleva ¿con quién? A quien te redimió, que fue Cristo. ¿Quién murió en la cruz? ¿Quién murió en la cruz? Si alguien quiere buscar en la tumba, si existiera esa tumba, que no existe, y no existe porque Dios abomina la idolatría, vas a encontrar esa tumba vacía. A diferencia de otros líderes religiosos que han muerto y están sus huesos en esa tumba. Y Cristo dijo, yo al tercer día ¿voy a qué? ¿Quién lo cree? Entonces tú estás creyendo en un hombre que fue hombre 100%, pero también fue Dios al 100% y que está hoy sentado a la derecha del Padre. ¿Quién cree en eso? Entonces, si Él resucitó y si Él es Dios y Él fue el que te creó, entonces la pregunta es, ¿no tendrá la solución de lo que tú estás pasando? ¿No tendrá la solución de sanar heridas sin que tenga que abrirte el corazón abierto cada herida de tu alma? ¿No podrá? Sí. ¿Qué necesito? Fe. Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, anótalo, no vamos a ir ahí, pero dice en Hebreos 11, 6, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que cree, crea que le hay
y que Él es galardonador de los que le buscan. Es lo que dice Hebreos 11:6. Vamos a ver a qué vino Cristo. ¿Cuál fue el propósito de su venida aquí a la tierra por primera vez? Vamos a Isaías, vamos al Antiguo Testamento. Capítulo 61. Fíjense, el profeta Isaías, miles años antes de que llegara justamente Cristo, él profetizó para que iba a venir el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Y aquí dice, en el capítulo 61 de Isaías, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Aquí vino Cristo. Voy a hacer la pregunta de manera diferente. ¿Veniste con heridas? ¿Traes heridas en tu corazón? ¿Hay heridas que tienen mucho tiempo atrás en ellas y que no han sido sanadas? Hay traumas, hay situaciones que te han traído en conflicto y no has podido manejar esa situación. Hoy tu temperamento, tu ira te ha traído muchos problemas. Y si tú vas directamente a la palabra, Isaías dijo, años antes de que se cumpliera esta profecía, dijo que él había sido ungido por Dios, que había sido enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Todo esto es espiritual. Todo esto es espiritual. Años después, realmente llega Cristo, llega Jesús. Y vamos a ver lo que dice el evangelista Lucas, el doctor Lucas. Vamos ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Esto es sorprendente. No sé si nos dé tiempo realmente de terminar esta predicación, pero en caso que no, aquí los espero el próximo domingo. Vean lo que dice en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versículo 18. Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice así. Bueno, antes de leer el 18, vamos a leer el versículo 16 para entrar en contexto. ¿Quién está a punto de leer justamente este pasaje? Dice en el versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo. ¿De quién están hablando? De Jesús, de Cristo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta, ¿quién? Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Quién está hablando? ¿Y de quién hablaba Jesús? Del mismo. Entonces la pregunta es: ¿habrá algo o alguien que pueda hoy sanar mi corazón, mi vida, mi matrimonio, mi familia, mis hijos? ¿Habrá alguien? La respuesta es sí. ¿Quién? Cristo. Bueno, no sé ustedes, pero yo la verdad esto cuando lo estuve meditando me llenaron mis lágrimas de gozo, de decir: gracias, Señor, porque soy testimonio fiel de lo que tú has hecho en mi vida.
Tal vez mucha gente no conozca al pastor. Habrá mucha gente que no sepa su historia del pastor, pero el pastor tiene mucha historia y tiene mucha cola que le pisen, mucha. Y tal vez puede ser el peor hombre que se encuentra en este lugar. Y lo he dicho en varias ocasiones, si Dios pudo cambiar mi vida, por supuesto que va a poder cambiar la tuya. Si Dios ha cambiado mi matrimonio, por supuesto que va a cambiar el tuyo. Y si Dios ha cambiado y transformado mi familia, también lo va a hacer contigo. ¿Quién lo cree? Aquí es cuestión de fe. Y la fe justamente es creer, estar persuadido de algo que es verdad y creerlo. Esa es la fe, viene del griego pistis. Pero la fe no solamente es desde una perspectiva intelectual, porque mucha gente cree en Cristo. Tú a alguien le preguntas en la calle, le preguntas, oye, ¿tú crees en Cristo? ¿Tú crees en Jesús? En Jesús de Nazaret. ¿Qué te va a contestar? Que sí. Y la pregunta es, ¿las personas se salvan por conocer o saber que Jesús vino hace 2000 años? ¿Se salva? No. Si todos nos salváramos por saber y reconocer que Cristo vino hace 2000 años y no hacer más, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Sigamos haciendo la vida loca, ¿no? La palabra fe en el griego es pistis. Y dice entonces que yo tengo que estar persuadido de algo que es verdad y creerlo. Pero también tiene que haber esa fe, frutos. Esa fe tiene que tener frutos, porque una fe sin frutos es una fe muerta. Vayamos a Santiago, por favor. Capítulo 2. Versículo 17. Santiago 2, versículo 17. Dice así también la fe, si no tiene, ¿qué dice? Obras, es muerta. Por eso hoy me apasiona el cristianismo. Para mucha gente piensa que el cristianismo es una religión más. Pero si tú te pones a pensar y te pones a observar y te pones a reflexionar, Dios no trajo religiones. Dios no trajo religiones. Tristemente la religión te aleja de Dios, porque la religión está basada en sistemas y normas de hombres y no está Dios en ellas. Es la gran diferencia. ¿Qué te demanda el cristianismo? Una relación genuina con Cristo. Pues somos cristianos, porque somos seguidores de ¿quién? ¿Intelectualmente? No. Tienes que vivirlo. Es la gran diferencia, es el paso de fe. A nadie le va a hacer bien, solamente creer y que no haya frutos en esa fe. Lo acabas de leer, una fe sin obras es una fe muerta en sí misma. Por eso mucha gente dice, es que por más que yo hago, digo, voy y no veo que avance. Sí, porque has depositado tu fe, tu creencia en el hombre y no justamente en el autor y consumador de la fe que es Cristo Jesús. Es la gran diferencia, amado. Es la gran diferencia entre la luz y las tinieblas. ¿Cómo se llama la predicación? Muy bien, están despiertos todavía. No se he dormido, gracias a Dios. ¿No? ¿Esclavo o libre? ¿Qué eres? Quiero que me acompañes a Romanos. Te va a hacer con mucha palabra hoy. Amén. Porque es importante que Dios hable siempre, en todo momento en este lugar. Y en Romanos capítulo 6, vamos a ver qué dice en el versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hay mucha gente que vive en esclavitud espiritual. Hay gente que está oprimida, hay gente que está abatida, hay gente que está deprimida.
porque justamente está esclavizada en algo o en alguien. Y aquí dice la palabra que si yo estoy sometido a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. El pecado es aquello que va en contra de la ley de Dios, aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Ese es el pecado. Y el pecado, al servirle todo al pecado, trae como resultado la muerte. Vamos a Romanos capítulo, aquí mismo, el capítulo 6, vamos al versículo 23. Romanos 6, 23, ¿qué es lo que dice ahí? Porque la paga del pecado, ¿quién de aquí trabaja? ¿O quién de aquí tiene negocio? Luego entonces, si tienes un negocio, trabajas, tú percibes un sueldo. Tú tienes a un patrón o tienes una empresa que te permite tener un ingreso, ¿cierto? Luego entonces, si tú le sirves al pecado, dice que el pecado también te paga. ¿Pero con qué te paga? Con muerte. Y la muerte significa una muerte espiritual que te separa completamente de Dios. ¿Cuánta gente hoy vive separada de Dios y vive en tinieblas, vive en oscuridad? Y lo refleja su vida, una vida llena de conflictos, de pleitos, una vida donde no hay paz no hay paz. Hay ira, hay amargura, hay resentimiento, porque está alejada completamente de Dios, porque la paga del pecado es separación. ¿Separación de quién? De Dios. Luego entonces, si Dios hace falta en esa vida va a estar completamente vacía. En Génesis capítulo 1, versículo 2, que es el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando yo llegué a Cristo, quiero hablar hoy de mí. Cuando mi esposita y yo llegamos justamente ese mismo día, traíamos serios problemas, donde estaba nuestra vida justamente así, desordenada y vacía. Y creo que la mayoría que está aquí, antes de que tú conocieras a Cristo, tu vida estaba desordenada y vacía. Y por más que has pensado en cómo solucionar los problemas, simplemente se te pasan las noches enteras, no puedes conciliar el sueño y terminas igual de cansado o peor de cansado, con la mente completamente así, dolor de cabeza así y de malas. Porque justamente no has encontrado ¿qué? La solución a tu problema, la solución a tu vacío. Pero cuando tú conoces a Cristo, tu vida comienza a tener un orden y comienza a ser llenada. Amén. Y eso trae por consiguiente una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Es la gran diferencia. Entonces vamos a ver la primera característica. Quiero que vayamos a Isaías nuevamente. Ya vimos que Isaías profetizó que iba a llegar Cristo. Cristo mismo dice que tomó el libro de Isaías y leyó la parte de Isaías donde habla de él mismo. Amén. Ahora quiero que vayamos nuevamente a Isaías capítulo 61, porque ahí vamos a ver las características. Dice aquí, versículo 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, o me ungió Dios, y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? El Evangelio, la vida de Cristo, su obra, su vida, su muerte y su resurrección. Él vino justamente a predicar las buenas nuevas. Y dice que estas buenas nuevas, primeramente al primer grupo, a los abatidos. ¿Cuántos abatidos hay en este lugar? Vamos a entender. Abatidos viene del hebreo,
acuérdate que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en arameo. Si tú quieres entender la Biblia, tienes que ir al original de cómo fue escrita la Biblia. No agarres el diccionario de la lengua española, porque no fue escrita en latín ni español. Fue en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Si tú quieres entender hoy justamente la Biblia, tienes que irte al Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento al griego. Y dice que aquí abatido en hebreo viene del hebreo anaf, A-N-A de chica, anaf, y significa deprimido, significa afligido, significa pobre en espíritu, significa pobreza extrema o miseria, espiritualmente hablando. ¿Cuántos abatidos hay aquí? ¿Cuánta gente deprimida? ¿Cuánta gente triste? ¿Cuánta gente viene bajo esta característica? Afligido, pobre de espíritu. Y aquel que es pobre de espíritu es carente ¿de quién? De Dios. Luego entonces, también Dios dio palabra justamente en las bienaventuranzas. Cristo habló en las bienaventuranzas. Y Él está predicando en las bienaventuranzas a sus discípulos. Y la primera característica que habla Cristo, bienaventurado aquel que es pobre en espíritu, porque Él será el reino de Dios. Bueno, como veo como que se me van a decir, sí, dirá eso, pastor. Vamos a Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, porque luego de repente se me quedan viendo como, ¿sí será cierto? Para los incrédulos. Capítulo 5. Versículo 3. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Dice ahí, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cuántos pobres de espíritu hay aquí? Amén. Porque todos tenemos necesidad de Dios en todo momento. No quiere decir porque Cristo ya está en mi vida, implica que no tenga necesidad de Él. Por supuesto que hoy veo que tengo mayor necesidad de Él. Amén. Dice que el pobre de espíritu es la persona que tiene carencia de Dios en su vida y que vive justamente en una pobreza espiritual, que aparte está en una depresión, está en una aflicción continua en su vida. Y la palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Entonces cada vez que tú te sientas carente de Dios y lo vas y lo buscas, Él te va a llenar de dicha y felicidad. Amén. Ahora bien, aquí lo importante es cómo estoy buscando a Dios. ¿Cómo estoy buscando a Dios? Porque Él estableció las formas de buscarlo a Él. Y también he dicho en muchos ejemplos, de repente el novio quiere quedar bien con la novia y la llena de peluches. Y cada vez que la ve, le ve un peluche y un peluche. Y pues como la ve todos los días, la llena de 365 peluches. Y después de que se casan, le confiesa a la novia, al novio, oye, no me gustan los peluches, nunca me han gustado. Y justamente así nuestra vida espiritual. Queremos hacer cosas para Dios, pensamos que le agrada a Dios muchas cosas. Y al término dice Dios, eso no me gusta, me ofende, me lastima. Ay, sí, pues nunca me dijiste. Claro que sí. Lo que pasa es que nunca te diste la oportunidad de conocer mi voluntad. La voluntad de Dios tiene tres aspectos: decretada o absoluta, la voluntad permisible y la voluntad revelada. Y es bien importante entender esto. Donde no tenemos acceso es en su voluntad decretada o absoluta. Es de Él. Él decide, Él es soberano. ¿Quién dice amén? Porque también es otro problema. Hay muchos creyentes que se enojan, hay muchos creyentes que se enfadan, hay muchas gentes que se dejan herir. Porque, ay, ¿por qué Dios es así? Ay, ¿por qué Dios? Si fuera Dios esto, Dios no haría lo otro. Ay, Dios es un Dios injusto. Y míralo, y le echan la culpa a Dios como si Dios tuviera la culpa. No es así. ¿Dios es soberano? ¿Dios es soberano? Es soberano. Y lo voy a bajar bajo este nivel. Si tú traes dinero en tu cartera
No me importa si traes 50 pesos, 20 pesos, 100 pesos, no me importa, pero traes un dinero en tu cartera. O tienes una cuenta en el banco. Pues me van a decir, no tengo ese dinero. Bueno, tienes tu tarjeta de crédito, si no de débito, si no tienes tarjeta. Y si no, pues no sé cómo estás viviendo, pero bueno. El tema es que tú hoy tienes algo que te pertenece, es tuyo, porque tú te lo ganaste. Y yo te pregunto, tú le preguntas al vecino, oye, ¿me puedo gastar estos 100 pesos? Le preguntas al vecino, oye, ¿le puedo dar a mi familia este dinero? ¿Sí haces eso? Claro que no. ¿Por qué? Porque es tuyo. Pues porque es tuyo. Tú eres el dueño de ese dinero, porque tú te lo ganaste. Tú trabajaste durante todo el mes, sudando, la gota gorda, y llegó la quincena, llegó la mensualidad y ahí está tu depósito. Entonces tú tomas la decisión justamente de lo que tú ya te ganaste. Subamos el nivel. ¿Quién te creó? ¿Quién te hizo? ¿Quién te formó? ¿A quién le perteneces? Luego entonces, ¿quién decide? ¿Tú o Dios? Entonces dejemos de cuestionar a Dios y mejor busquemos hacer su voluntad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo conozco hoy esa voluntad? Dijimos que la voluntad de Dios tiene tres aspectos: decretada absoluta, la voluntad permisible. Porque también como ha causado muchos estragos esta parte. Si Dios fuera Dios de amor, ¿por qué deja que muchas mujeres están siendo asesinadas, violentadas, violadas y bla, 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 bla? Y yo pregunto, ¿es Dios el que lo está haciendo? ¿Cristo vino a violar mujeres? ¿Cristo vino a asesinar mujeres? ¿No fue el que dio la premisa justamente a una mujer para decirle, ve y diles que yo resucité? ¿No fue la mujer adúltera que quisieron apedrear y que dijo Jesús, a ver, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra hacia ella? Entonces Cristo amaba a la mujer. ¿Quién dice amén? Están dormidas las mujeres, aquí con el amén. Están dormidas. Luego entonces, vuelvo a preguntar, ¿Cristo vino a violentar a la mujer, al hombre, a los niños? ¿Qué no se supone que hizo todo lo contrario? Vino a sanar, lo acabamos de leer, ¿no? Vino a dar alivio a los quebrantados de corazón, a los que están cautivos, oprimidos. Él vino a alimentar. ¿A cuántos ciegos no les dio la vista? ¿A cuántos no les dio de alimentar? A 5,000. Con 2 panes y 5 pescados. Por eso las matemáticas de ellos son completamente diferentes a las tuyas. 5 por 2. 5 por 2, 5,000 y más. ¿No es cierto? ¿Por qué le dio comer a 5,000? Dice que solo valen sin contar mujeres y niños, con solo 2 panes y 5 pescados. Pero bueno, a lo que yo quiero llegar es que si Cristo, o si Dios nos hizo y nos creó, Dios nos ha enseñado a hacer el mal o a hacer el bien. Luego entonces la pregunta es, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? ¿Y sigues culpando a Dios? Yo lo digo de esta manera: cuando tú llegas a un lugar, a tu casa, llegas de noche y está tu casa oscura, está completamente oscura, llegaste tarde, ¿por qué está oscura? Porque hay una ausencia de luz. Por eso está oscura, hay una ausencia de luz. Tú llegas y, ahora es así, y se prende, ¿no? Es que hoy en día ya hay la tecnología, ¿no? Ya nos quedamos atrapados en los 60 nosotros, ¿no? Pero bueno, es otro tema. La voluntad permisible está entonces en nosotros. Dios nos da la capacidad de decidir, ¿sí o no? Cuando Dios habló a Adán y le dio la instrucción fue clara: de todo árbol podrás comer. Solo del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque ciertamente si comes, morirás. Dios creó al hombre con capacidad de decidir, ¿sí o no? Claro.
Entonces la gente que está hoy matando, la gente que está violando, la gente que hoy está asesinando, la gente que está robando, la pregunta es, ¿en qué parte de la voluntad de Dios llega? En la voluntad permisible. En la voluntad permisible. ¿Es la voluntad buena y agradable que un violador viole a una persona, a una mujer? No, pero Dios te da la capacidad de decir sí o no. Si yo tengo la botella aquí y me gusta la botella, yo decido si la abro, yo decido si la sirvo y me la tomo, yo lo decido. Si yo decido que yo tengo, mi cargo es administrativo y manejo dinero, porque la gente ha confiado en mí, o el jefe, o el dueño de la empresa ha confiado en mí, ha depositado toda su confianza, de mí va a depender darle buenas cuentas o empezar a sustraer el dinero de ahí. Y la pregunta, ¿es Dios? Entonces quiere decir que el mundo está lleno justamente de maldad porque hay una ausencia de ¿quién? De Dios, de Cristo en sus vidas. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Si hoy estás teniendo problemas en tu vida, es porque tú mismo has determinado no creer en Dios y no acercarte a Dios y no dejar que Dios tome el control de tu vida, el control de tu matrimonio, el control de tus hijos. Pero Él dice que vino a dar buenas nuevas a los pobres en espíritu, a los abatidos. Y la mayor carencia de un hombre es no tener a Dios en su vida. Y el tercer aspecto de la voluntad de Dios es su voluntad revelada. Y quiero decirte, amado, que aquí está. Aquí está su voluntad revelada de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Miren, muchas veces, en algunas ocasiones, has sido infraccionado por algún agente de tránsito porque dices vuelta en un lugar no correcto. Y llega todo un de tránsito honesto, como los que existen aquí en México, fieles a su uniforme que portan, a la autoridad que tienen, a la investidura que tienen, dicen, lo tengo que infraccionar. ¿Pero por qué, oficial? Porque dio una vuelta equivocada en lugar equivocado. No, pero yo no sabía. Perdón, pero existe un reglamento de tránsito y eso no exime de no pagar su multa. Sube de nivel. Vas a tener que ser juzgado por Dios. ¿Y qué le vas a decir? Yo nunca leí tu palabra, Señor. Nunca se me ocurrió leer esa Biblia que me dieron desde que yo cumplí 15 años. Alguien llegó y me la regaló y la dejé ahí guardada y nada más fue para echar polvo en ella. Eso no te va a eximir del juicio, porque así está establecido. Pero más aún, Dios nos creó con un juez interno que se llama conciencia. Y esa conciencia te dice lo que tienes que hacer bien y lo que no está permitido. Tú lo sabes. Hay algo dentro de ti que dice, haz tu cuenta que es una chicharra, no lo hagas, no lo digas. Detente. ¿Y qué haces? Me lo paso. ¿No? ¿Qué es lo que haces? ¿No hay nadie? Me lo tomo. ¿No hay nadie? Pues vámonos tú y yo. ¿Es una decisión? Nuestra. Pero eso no te va a eximir que por no leer la palabra seas juzgado. Pero bueno, estamos aprendiendo que hay solución en todo aquel corazón que está quebrantado. Hay solución. Y la solución es Cristo. Dice, leímos una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Hay que entender qué es el reino de Dios, porque también dice su palabra. Vamos a Gálatas capítulo 5. Creo que nos va a dar tiempo de terminar la predicación, pero yo espero que nos veamos el próximo domingo, porque
La verdad que es un mensaje que viene de parte de Dios para tu vida. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Aquí hay que entender dos cosas. Dios dice en su palabra que la fe lleva fruto. La fe nos hace dar frutos. La carne nos lleva a hacer obras. Y dice aquí, en Gálatas capítulo 5, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Yo pregunté qué era el reino de Dios y qué es la carne. El reino de Dios es la esfera donde Dios gobierna, donde Dios se le reconoce como soberano, se le ama, se le obedece y se le hace reverencia a Dios, porque es Dios, porque es el majestuoso. Amén. Entonces, si tú quieres estar en el reino de Dios, es porque has aprendido a reconocer a Dios como soberano, como tu autoridad suprema, lo amas, lo obedeces y eres respetuoso hacia Él. Amén. Ese es el reino de Dios. La carne es la esfera donde gobierna Satanás y donde tu concupiscencia con Satanás comienzas a hacer obras que realmente te alejan de Dios y ofenden a Dios. Y aquí dice en Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice ahí? No heredarán el reino de Dios. Y mucha gente dice, no, pues ya cuando me llegue, ya cuando yo esté en el reino de Dios, yo voy a cambiar. No. El reino de Dios está en los cielos, donde está Dios, y está aquí en la tierra. Vamos a ver qué es el reino de Dios, cuál es el resultado de estar dentro del reino de Dios. ¿Quién está en el reino de Dios? A ver si es cierto. A ver si es cierto. ¿No? Aquí va Dios a probar esa parte. No solamente es amén. No. A ver, ¿quién realmente está viviendo el reino? Porque nos volvemos religiosos. Aquí digo amén y sí, ¿qué parece escuchar? No. A ver, ¿quién realmente está viviendo esa parte, no? Vean lo que dice en Romanos. Vamos a Romanos. Por eso me gusta el cristiano, porque todo lo tiene Dios aquí. Todo lo puso aquí Dios. Y quiero que me acompañes al capítulo 14, versículo 17. Romanos capítulo 14, versículo 17. Dice ahí, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pregunta: si el reino de Dios no es material, porque esa es la comida y la bebida, y si es algo espiritual, la gente que no está viviendo en justicia, paz y gozo en su matrimonio, en su familia, conmigo mismo, no está dentro del reino. ¿Y aprendiste o no aprendiste? Entonces, que me digas amén, pues sí, que se escucha bonito que me digas amén, que significa así sea, pero realmente estás viviendo una vida en justicia, paz y gozo. Si la respuesta es no, ¿qué es lo que tienes que hacer? Reconocer a Dios como tu suprema autoridad, amarlo, obedecerlo en todo el resto de tu vida. Esa es la gran diferencia entre tener una relación con Dios y tener una religión. ¿Qué quieres, religión o relación? Bajemos de nivel. ¿Cuántos papás hay aquí? Bueno, papás con hijos, obviamente, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es tu relación con tu hijo? ¿Con tu hija? ¿Cuál es? ¿O cómo te gustaría tenerla? ¿A distancia? ¿Alejada? ¿Cada quien su rollo? ¿O quieres una relación donde haya esa comunicación, ese amor, ese respeto?
Que te pueda contar todo tu hija. Y que te diga, ¿sabes qué, pa? Hay un chico que me está medio llamando la atención, pero quiero que tú lo conozcas. Y que tú me digas si sí o si no. Algo que es precioso, yo creo que todo varón, es que esa hija te diga, quiero tener un varón como tú, papá. Quiero tener un varón como veo que tratas a mi mamá, cómo la amas y la respetas, cómo platican esa relación con ustedes. Yo sí quiero un varón así, pa. Por eso quiero que tú lo apruebes. Y lo que tú me digas, pa. ¿No te gustaría eso? Que ese hijo justamente conoce a una persona y que diga, ma, hay una chica que me llama la atención, la puedes conocer, me puedes dar tu visto bueno. Pues la mamá va a querer lo mejor para su hijo, ¿cierto o no? Y la mamá va a decir, ¿sabes que no es la mujer para ti? Está muy bonita, está guapa, es inteligente, pero no es para ti, hijo. Yo te conozco y sé lo que yo sé lo que tú necesitas. Sube de nivel. No sabe Dios lo que tú necesitas. No sabe Dios lo que tú adoleces. No sabe Dios lo que realmente tú estás pasando. No sabe Dios. Pues deja que Dios te guíe y te dirija. Deja que Dios te consuele, te fortalezca y te dirija. Pero tienes que creer en Dios. Y los mandatos de Dios no se cuestionan. Los mandatos de Dios se obedecen. ¿Quién dice amén? Si yo cuestiono lo que Dios, no es que no le estoy creyendo a Dios. Si yo estoy cuestionando hoy lo que Dios me está pidiendo, no le estoy creyendo a Él. Porque tiene que ser fe. Y la fe es justamente caminar sin vista. He dejado de mirar físicamente y he dejado que Dios obre absolutamente en mi vida y en mi matrimonio. Y lo que sí les puedo decir, que vamos viento en popa. Gracias a Dios. Si hoy está tu matrimonio detenido, si tu vida está detenida, si hoy tus cosas no se están dando, es porque te falta Dios en ella. Es así nada más de fácil. ¿Quieren más o con eso nos conformamos? Pues aunque no me digan, va a haber más. Sí, ya, desde que mucho tiempo pasa y ya tengo hambre, pastor. Ya le vio cara de hot dog. Vamos a ver qué dice Isaías. Nuevamente, vamos a Isaías. Pero hoy vamos al capítulo 66. Y dice aquí, nuevamente el profeta Isaías, dice, mi mano hizo todas estas cosas. Capítulo 66, versículo 2. Quien está hablando justamente es Dios. Por la boca de Isaías, el profeta, dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquí la pregunta es, ¿quieres que Dios te mire? ¿Quieres que Dios te observe? ¿Con qué condición? Que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a mi palabra. Wow. Alguien me lo preguntó, ¿hay que tenerle miedo a Dios? La Biblia es clara porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y hay dos tipos de temores. El temor que Dios te infunda a ti y a mí, y el miedo y el temor que te infunda el diablo. El temor que te infunda Dios es para edificación, para construir, para avanzar, para crecer, para ser mejor. El temor que te infunda el diablo es para detenerte, para destruirte, para ponerte sin hacer nada, paralizado es la palabra, paralizado. Entonces dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y
La pregunta aquí es, si el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿qué es lo que debe de ocasionar este temor o qué es el temor de Dios en mi vida? Y aquí vamos a Proverbios, capítulo 8, versículo 13. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Proverbios capítulo 8, versículo 13. Anótalo, por favor, porque creo que a mucha gente ya se le olvidó qué es el temor de Dios. Tal vez tuve que haber preguntado antes, ¿quién vive en el temor de Dios? Y ya escucharé a muchos, amén. Pero eso no me dice mucho. Dice en Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice, el temor de Dios es aborrecer. ¿Es aborrecer? ¿Qué quiere decir aborrecer? Aléjate, aléjate, aléjate. Eso es el temor de Dios, aborrecer el mal y, 2 puntos, la soberbia y la arrogancia. Bájale 2 rayitas ahí a la soberbia, al orgullo. ¿Tú te sigues creyendo Dios? ¿Sigues pensando que tienes más sabiduría que Dios? Porque mucha gente que no ha permitido que Dios lleve su timón de su vida es porque se siente que sabe más que Dios. Y la pregunta es así, o es orgullo, o es soberbia, o es una falta de conocimiento. Puede ser que mucha gente no sabía, a lo mejor no es orgullosa, a lo mejor no es arrogante, pero no sabía que tenía que dejarle la vida a Cristo. Pensaba él o ella que eran autosuficientes. Porque así yo fui formado, pastor. Mi familia es de trabajo y me dieron un trabajo y me dieron una carrera y en esa carrera tuve que tener un perfil de ser proactivo y tener que echarle ganas y yo decidía y pues yo sigo con esta línea. Pero ¿eso a qué te ha llevado, mijo? No, pues la verdad no bien. Pensé que bien, pero no. Porque he lastimado y me he lastimado. He humillado y me han humillado. Pero entonces, ¿cuál será la respuesta? Deja entonces que Dios lleve el timón. Deja que Dios te dirija. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si tú manejas en un auto sin luces, siendo muy de noche y a oscuras, seguramente vas a terminar estrellado. ¿Cuántas veces te has estrellado espiritualmente por no haber dejado que la luz de Cristo gobierne tu corazón? ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Por eso no hablamos de religión, hablamos de una relación vivencial con Cristo. Si tú no vives a Cristo, no te puedes llamar cristiano. Si tú no haces las cosas que hizo Cristo, no te puedes llamar cristiano. Si hoy tu vida y tu matrimonio siguen cayendo, no puedes llamarte cristiano, porque no estás reflejando a Cristo. Sé que ya nos acabó el tiempo. Y sí, de verdad, espero que el siguiente domingo vengan a terminar de escuchar esta predicación. Pero por último quiero que vayamos a Oseas, profeta menor. Capítulo 4, versículo 6. Con esto quiero terminar. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Es uno de los pasajes más impactantes que ha tocado mi vida. Oseas, capítulo 4, versículo 6. Cuando yo leí este pasaje, ya siendo cristiano, impactó mucho mi vida. Y me sigue impactando y me sigue desafiando. Y dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque le faltó sabiduría, porque le faltó estar en la luz. ¿Qué le pasó a su pueblo? Fue destruido porque le faltó. Diría Jesús de esta manera: mis matrimonios, mis familias,
mis esposas, mis esposos están siendo destruidos por falta de conocimiento. Pero vean lo que sigue. Dice, por cuanto desechaste el conocimiento. ¡Wow! Ya no es aquellos que fueron destruidos por falta de conocimiento, sino aquel que sabía el conocimiento y lo desechó, lo hizo a un lado, no le importó. No lo tomó en cuenta. Esta predicación, si tú estás aquí, no fue de casualidad. No existen las casualidades, no existen las coincidencias. Porque si Dios es soberano y tiene todo el poder, Él sabía que tú ibas a venir esta tarde. Él tiene registrado justamente los días, los segundos de tu vida. Más bien yo le llamaría diosidencias. Dios permitió que tú vienes a escuchar este mensaje, porque este mensaje es para ti. Este mensaje es para ti. Ya lo que hagas después de que salgas de aquí es situación personal. Pero no vas a poder decir a Dios, yo no sabía. Por supuesto que sabías. El día 9 de octubre, a tales 12:38, estaba el pastor hablando de... ¿Me explico? Ya no. Y te va a poner la foto. Ahí estabas tú, mira. Ay, no me había yo peinado, pues. ¿Ok? Pero vean lo que dice entonces. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. ¡Wow! ¿Quién está dispuesto a desechar a Dios en su vida? Ya conociéndolo. Porque aquí dice, lo fuerte dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Acuérdate que el oficio de un sacerdote era el intermediario o el mediador entre Dios y los hombres. Yo soy sacerdote, mi esposa es sacerdote en casa y somos intermediarios, somos mediadores entre Dios y nuestros hijos. Todas las mañanas, a temprana hora, que te pones a platicar con Dios a través de su palabra, Dios tiene algo preparado para que tú como sacerdote permies hacia abajo, hacia tu esposa y a tus hijos. Y lo aconsejable, lo he dicho muchas veces, date el tiempo para que tú puedas platicar de lo que Dios platicó contigo en la mañana a tu familia. Mucha gente dice, ¿qué une una familia? Y unos dicen, los hijos. Yo digo, quita los hijos. Entonces se acabó esa familia. ¿Qué te une a ti, a tu esposa? Pues nuestros hijos y pues tenemos bienes en común. Quita todo eso y se acabó el matrimonio. ¿Qué te une a tu matrimonio? ¿Quién debería ser el que une a ese matrimonio, esa familia? La palabra. La palabra. ¿Quieres una familia unida? ¿Quieres un matrimonio unido? ¿Quieres una vida con propósito? Únete, vincula tu vida a la palabra y haz de la palabra tu estilo de vida. Que la Biblia pueda decir lo que eres. ¿Es muy importante eso? Luego entonces aquí dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Es fuerte o no es fuerte? A mí impactó mi vida y me sigue impactando. Y con temor y temblor, hoy digo, no puedo yo hacer algo diferente que Dios ofenda. Porque no está solamente mi juego, mi eternidad en juego, sino también mis hijos, mi familia. Si Dios habló a tu corazón esta tarde, te invito a que te pongas de pie. Si Dios habló a tu corazón esta tarde, te pido que te pongas de pie. Cierra tus ojos. Te pido que cierres tus ojos. Si vienes con alguien, tómalo, tómense. No quiero ver manos separadas, cuerpo, tómense de la mano. Cierra tus ojos. Yo te invito para que hoy tomes una decisión y que esa decisión que vas a tomar el día de hoy sea una decisión que va a impactar y a cambiar totalmente y plenamente tu vida. Va a cambiar tu matrimonio, va a cambiar tu familia. Y quiero que hagas conmigo esta oración y que venga esa oración de tu corazón.
Y que hoy tú le puedas decir con certidumbre, con convicción, con plena seguridad, que lo que tú vas a decir esta tarde es lo que va a pasar en tu vida. Y dile esto en voz alta, que no te dé pena ni vergüenza, es algo entre tú y Dios. Dile, Padre mío, no escuché, Padre mío, en esta tarde te pido perdón porque te he ofendido. Te pido perdón porque soy un pecador. Me arrepiento de haber pecado lo que llevo de vida. En esta tarde, Padre Celestial, reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi Señor y Salvador. Señor Jesucristo, hoy te invito a que entres a mi corazón, a que tomes el control de mi vida, de mi matrimonio, de mi familia, de mi trabajo. Haz tu perfecta voluntad en mí. Gracias por morir en la cruz por mí. Gracias por amarme y perdonarme. Enséñame a depender de ti todos los días de mi vida. Amén. ¿Lo crees? ¿Crees que lo que tú dijiste hoy va a suceder? ¿Está sucediendo? Gloria a Dios. Déjenme orar por ustedes, cierren sus ojos. Padre mío, te doy tantas gracias esta tarde por tu amor. Gracias por lo que tú produciste en cada corazón. Tú conoces hoy cada corazón de cómo vino, Señor, y cómo se va. Yo ruego, Padre, que tú sigas obrando con poder en ellos y que este corazón sea un corazón dependiente, un corazón creciente en ti, Señor, en tu palabra. Ruego, Señor, que esta semana que comienza sea una semana diferente, plena en ti, Señor, y que tú nos lleves justamente por el camino donde debemos de caminar. Que este camino donde tú y yo caminamos sea un camino donde esté cercado por la palabra de Dios y que yo tenga realmente la plena seguridad que si yo hoy creo en ti, Señor Jesús, y hago tu voluntad, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, vas a derramarla no solamente en mí, sino en todo lo que tú me has dado en mi vida, Señor. Bendice, Señor, a cada corazón, bendice a cada familia, bendice a cada matrimonio, bendices a tu iglesia, Señor, y te rogamos que nos sigas enseñando a ser obedientes, fieles, mansos y humildes, Señor, para siempre buscar hacer tu voluntad. Te lo pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén. A la gloria y honra, Señor.